plática y pues unas disculpas a aquellos que nos están esperando porque ya tenemos 20 minutos y ya que el Padre pues ahí ahora sí que los perdone a todos. Aquí estamos. A ver, Okay, chécalo a ver si... Iniciar, póngale a iniciar y ya usted, Padre, agarre su tiempo y usted termina cuando usted vea, Ya estamos, sí. Ándale pues. Muy buenas tardes, noches, días. Es un gozo, una alegría el poder compartir con ustedes esta reflexión que me han invitado. Cristo está presente con el que sufre. Vamos a encomendarnos primeramente pues a Cristo, que Él nos guíe, que derramando su Santo Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre Santo, que derrames tus gracias y tus bendiciones para que esta reflexión en torno a ti y a los que más sufren, los confortas, los bendigas, les des sanación de alma y cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues nuevamente mil disculpas. Estas técnicas, estos aparatos nos hacen perder tal vez mucho tiempo por falta de conocimiento de muchas cosas, pero aquí estamos reunidos. Vamos a iniciar esta reflexión, pues vuelvo a repetir, Cristo está presente con el que sufre, tomando de base el Evangelio de Mateo 8, del 1 al 4. Por si tienen sus Biblias, pueden checar, vuelvo a repetir, Mateo 8, del 1 al 4, que dice así: Cuando bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto un leproso se acercó y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó y dijo: Quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio su lepra. Y Jesús le dice: Mira, no se lo digas a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y preséntale la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. Con base pues a esta palabra que Jesús nos da y de muchos otros ejemplos donde Jesús se hace presente con el que sufre, con el leproso, con el ciego, con el paralítico, con el sordo, con el enfermo, Jesús siempre se hace presente, pero también nos invita y nos reta que nosotros nos acerquemos. Ese es el reto tuyo y mío, acercarnos, hacernos presente con el que sufre. El leproso se acercó a Jesús. Es sabido que en el tiempo de Jesús, ser leproso significaba ser excluido. Alguien que no tenía derecho ni debía estar donde estaba la gente. Tenía que mantenerse fuera de la ciudad y por supuesto fuera de la gente, fuera del templo. Carecían de cualquier contacto humano, ni caricias, ni abrazos, ni gestos, ni cariño y mucho menos de cercanía. Seguramente estamos padeciendo en esta sociedad por esta pandemia. No podemos tocarnos, no podemos abrazarnos, ni darnos un beso. Lo comprendemos mucho mejor. Aquel paralítico, aquel leproso. Ninguna ayuda recibida más allá de alguna limosna que él tenía para sobrellevar su desgracia. Una inmensa soledad. Tenían que avisar de su presencia, dando voces. Era una desgracia, una inmensa soledad.
Alguno tenía que tocar la campanita para que todos se apartaran a su paso y pudieran ponerse a salvo. Había dejado de ser tratado. También tenía vetada su relación con Dios. Estaban dejados o alejados de su mano, ya que esa enfermedad de la piel se consideraba un signo de la corrupción interior del pecado, un castigo divino. Así es como él se siente ante este leproso que se atreve a acercarse a Jesús, sucio, necesitado de ser limpiado. Es más, ni la religión quería saber nada de ellos. Los mantenía al margen. Esto es lo que enseñaba la sinagoga y la ley de Dios. Ya no se trataba de un ciudadano o de presencia por riesgos de salud. Era una regla de condenación. ¿No ocurre también hoy que se hace sentir culpable a las víctimas de algunas desgracias? No significa que estén en esta situación, es que es un borracho o un vago, y se han mantenido prácticas sexuales también prohibidas, el SIDA, y nos da miedo acercarnos a ellos. No es tan frecuente, pues, ver a personas como Jesús, que saben acercarse al más necesitado, al más pobre. Nosotros que nos sentimos creyentes, estaríamos mostrando con los hechos y actitudes en que Dios realmente nos necesita. Dios no excluye a nadie, ni a marginados. Dios no condena a nadie, ni a pecadores. Dios no abandona a nadie a su suerte, sino Jesús se hace cercano con el más pobre, mostrando su amistad, su perdón, su cariño, su amabilidad, sobre todo su amor, y sobre todo lo sana. Sin embargo, este leproso no quiere seguir así y por no tiene nada que hacer, pero intuye que Jesús sí puede. Total, que se salta todas las normas religiosas para acercarse a él y solicitar su ayuda. No solo eso, sino que compromete a Jesús, pues el que entra en contacto con un leproso, al margen puede quedar y contagiarse. Queda a su vez también impuro. Y también Jesús rompe todos esos protocolos sociales, políticos y religiosos y se acerca a ese leproso. Lo ayuda, lo escucha, lo apapacha y lo sana. Sin embargo, no se enfada, no riñe, no se aparta de él. Y lo primero que hace es extender la mano y tocarlo, acercarse. Ahí está Jesús acercándose con el que sufre. Empieza a restablecerlo o a establecer un contacto de amistad, de cariño. Y lo primero que hace es lo físico, fíjense. Se acerca, toca y luego pronuncia esa palabra, quiero. Quiero que no percibas a Dios como alguien solo. Esa palabra me llamó mucho la atención. Quiero, dice. Sí quiero sanarte. Sí quiero tocarte. Quiero que te restablezcas, que te integres a la sociedad. Quiero que sepas que el reino también es para ti. Quiero que te veas con derecho a formar parte de una comunidad humana, que ya no te excluya, que ya no te saque la vuelta, que ya no te tenga miedo, porque los puedes. Quiero que te
derecho a formar parte, vuelvo a repetir, de una comunidad humana. Quiero que les costes a los sacerdotes que el proyecto y la voluntad de Dios es sanar, acoger, incorporar, incluir. Por eso, si escuchamos bien, Jesús lo manda con los sacerdotes. Ve y preséntate con los sacerdotes, porque quiero que también ellos entiendan para qué han sido consagrados, para qué han sido bendecidos, para qué han sido llamados, para estar con el que sufre, con el marginado, con el pobre, con el enfermo. Y esa es nuestra misión, pero no solamente nuestra misión, sino es la misión de todo. Cuando nos alejamos de Dios y no descubrimos quiénes somos, por eso nos vemos como extraños, por eso nos vemos como enfermos. Y ahí tenemos que irlo radicando tú y yo. Acercarse a los que están mal, a los que pasan mal, a los que no se valoran a sí mismos y a los que están corrompidos por dentro o por fuera. Aún continúa trabajando y el bienestar de todo ser humano. Francisco escribe: el cristiano sabe que siempre habrá sufrimiento, pero que le puede dar sentido, puede convertirlo en un acto de amor, de entrega confiada en las manos de Dios, que no nos abandona, y de este modo puede constituir una etapa de crecimiento en la y en el amor. La luz de la fe no nos lleva a olvidarnos de los sufrimientos de la vida, del mundo. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe han recibido la luz de las personas que sufren? Fíjense, San Francisco de Asís, del leproso, y de la Beata Madre Teresa de Calcuta, y de muchos otros santos que van siguiendo las huellas y consejos y ejemplos de Cristo. Acercarse al más pobre, acercarse al enfermo. Y vuelvo a repetir, Teresa de Calcuta nos da su testimonio, su ejemplo, no con palabras, no con teorías, sino con su propia vida, con sus propias obras. Han captado el misterio que se esconde en ellos, acercándose a ellos. No les han quitado todos sus sufrimientos, ni han podido dar razón, cumpliendo todos los males que les aquejan. La luz de la fe no disipa todas nuestras tinieblas, sino como una lámpara guía nuestros pasos en la noche, y esto basta a veces para continuar. Y miren que a aquel leproso le bastó tan solo con que Jesús se hubiera acercado, y además lo sanó. Se hubiera ido feliz diciendo: Jesús me escuchó. Pero Jesús no deja su trabajo a medias, sino que Jesús lo sana. Además de ese contacto físico que tuvo con él, lo conforta, lo levanta, lo lleva nuevamente a una dignidad de ser humano. El hombre que sufre, Dios no le da un razonamiento que explique todo, sino que le responde con una presencia que lo acompaña, con una historia de bien que se une a toda la historia del sufrimiento para abrir en ella una luz. En Cristo, Dios mismo ha querido compartir con nosotros este camino y ofrece su mirada para darnos la luz, la ternura. Es Cristo pues el que, habiendo soportado el dolor, inicia ese bonito caminar de dar salvación. Ese es su reino de Cristo Jesús, esa es su misión. Fíjense, no olvidemos así su misión, con el que sufre, con el enfermo, con el sordo, con el ciego.
Y podemos ver muchos testimonios y ejemplos en los evangelios. Todos los evangelistas hablan del enfermo, del ciego, del cojo, del sordo, del mudo, del paralítico. Y es Jesús el que se acerca a ellos y los sana. ¿Cómo no agradecerle a Jesús esta iniciativa y este testimonio que Él nos sigue dando? Los dos ciegos, otro ejemplo, los dos ciegos se pusieron a gritarle: Señor, Hijo de David, que veamos. Primero ellos quieren ver. Qué padre que nosotros dejemos de cansarnos de ver las maravillas del Señor. Y si no lo vemos, pues pidámosle como ellos también lo hizo: Señor, que vea. No pasemos desapercibido, hermanos, hermanas, a nuestros hermanos más vulnerables, a nuestros hermanos ciegos, cojos, mudos o enfermos. Tenemos una bonita misión y ahí demostramos que somos cristianos. Ahí demostramos que verdaderamente Jesús nos ha enseñado el camino, la verdad y la vida. Pero es necesario conocer a Jesús, encarnar a Jesús y comunicar a Jesús. Jesús se llenó de su Padre. Todo lo que veía hacerle al Padre, Él lo empezó a hacer. Todo lo que el Padre le decía a Jesús, Él lo empezó a hacer. Pero lo empezó a hacer no con los ricos, no con los poderosos, sino con los frágiles, con los enfermos, con los leprosos, con los que perdían la dignidad, con los que no tenían voz ni voto. Ahí está el acercarse al que sufre. Y miren, desde el principio fue así. Dios con nosotros, el Emmanuel, Dios con nosotros, viene y se acerca a nosotros, a la humanidad que Él ha creado, la sana, la restaura y la salva. ¡Qué gran maravilla! ¿Qué más queremos? Mejor pidámosle ojos para ver, oídos para escuchar, lengua para predicar, pasos o piernas para caminar, brazos para abrazar y sanar. Que vea, Señor, que escuche, que hable, porque lo podemos tener físicamente, pero no lo valoramos. Dios también nos ha dado 5 sentidos, y esos 5 sentidos Jesús empezó a sanarlos, a restaurarlos, a fortalecerlos. Ese espíritu que estaba caído le da la luz, le da la confianza. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y así es como Jesús se sigue haciendo presente con el hermano que sufre. Algo similar, pues, ocurre en los momentos de todos los evangelios, en especial en el Evangelio que hoy se nos ofrece. Otro gran ejemplo donde la niña que resucita, restaura, donde muchos ven la muerte de una niña y la impureza, Él ve luz, Él ve vida. Señor, sánala, mi hija está enferma, ya está muerta. Y se reían del mismo Jesús. Se acerca ante aquella persona y le da vida. Cuando Jesús se acerca, cuando hay vida, luz, hay esperanza, hay perdón, hay amor, hay unidad, hay esperanza. Por eso aquel hombre descubrió que acercándose a Jesús, gritándole a Jesús, él lo podía sanar. Aquel hombre leproso, pues, creyó en Jesús, estaba con Jesús, sintió a Jesús. Vuelvo a repetir, porque donde Jesús está presente, pues hay vida.
hay amor, porque Él es el amor, porque Él es la vida. Que también nosotros querramos ser como Él, asemejarnos a Él. Él dijo, quiero, Señor. Ahora Él quiere que tú y yo vayamos a todo el mundo, que el amor está vivo. Que donde hay tristeza, tú lleves alegría. Donde hay tinieblas, tú lleves luz. Pero es solamente acercándonos, es solamente conviviendo. Ahí es donde tenemos que aprender de Jesús. Un Jesús que se acerca, que se hace presente y que sigue caminando contigo y conmigo todos los días y en las malas. A veces no nos la creemos que Dios está presente y por eso vienen nuestras dudas y nos enfermamos de nuestros miedos y decimos o hemos escuchado, ¿y dónde está? Que no lo veo. Dios ha muerto. Tal vez nosotros lo hemos matado porque no hemos dejado que Él se acerque con nosotros y que camine con nosotros. Jesús es el camino, extrañado en una divinidad y de una humanidad capaz de hablarnos, de olernos, de andar con nosotros hacia el camino, hacia Dios. Él sigue recorriendo todas las ciudades y aldeas, enseñando en nuestras sinagogas, en nuestros templos, en nuestros barrios, en nuestras familias, anunciando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias, porque al ver a la gente, al vernos, siempre se va a compadecer de nosotros. No lo dudemos que Jesús está vivo, que Jesús está más cerca de lo que nos imaginamos. Ahí está. Es más, siempre nos han dicho, Dios habita en nosotros. Nosotros somos su templo y gloria de Él. Pues que así sea, que así lo sintamos, que así lo vivamos y que sigamos acercándonos. Ahora es tiempo de preguntarnos, ¿por qué nos da miedo acercarnos a las personas? Si no nos acercamos ya, hoy podemos decir por esta pandemia. ¿Cuándo sería? Cuando termine, espero que termine y que sí nos podamos acercar a valorar y a cuidar nuestra vida, la vida de los demás, no solamente la de los enfermos, porque tal vez estamos muy alejados de nuestros seres queridos que amamos. Acerquémonos. Hoy nos está acercando estos medios de comunicación. Fíjense cómo el ser humano no se da por vencido, vence obstáculos, quita miedos y dice, no me dejarán acercarnos físicamente, pero sí virtualmente. Pero que el día de mañana, cuando esto termine, no dudemos en acercarnos, empezando por nuestros seres queridos. No dejemos de acercar a los enfermos, que ahí también está esa dicha y esa alegría. Y ahí va a ser el examen también de conciencia que Dios nos hará. Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos que estabas desnudo? ¿Cuándo te vimos que estabas preso? ¿Cuándo te vimos desnudo o sin comer y no te asistimos? Y dice Jesús, o nos dirá, cuando no lo hiciste con un hermano tuyo, pues no lo hiciste conmigo. Cuando lo hiciste con ellos, lo hiciste conmigo. Y a ellos les dirá, vengan benditos de mi Padre, porque estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me fuiste a ver, encarcelado y me visitaste. Ahí está la clave. Jesús nos enseñó, nos demostró, sanó, pero también nos dejó esa misión. Acérquense al que sufre, al desamparado, ayuden a la viuda. Ahí nos va. El otro se admiró, Señor, ¿cuándo te vimos así? Cuando lo hiciste con uno de mis hijos,
a mí me lo hiciste. No dejemos de hacerlo. Esas son las obras de caridad que Jesús nos dejó. Esas son las enseñanzas que Jesús nos demostró y realizó día a día en su caminar. ¿Qué es lo que nos hace falta? Quitar nuestros miedos, quitar nuestros prejuicios, quitar el qué dirán, quitar el de yo no quiero problemas. ¿Para qué te metes en problemas? Mejor quiero una vida más cómoda, más a gusto, viviendo tranquilos, sin problemas ni angustias, y que se las arreglen como ellos quieran. Jesús trascendió más allá, del humano a lo divino. Y fíjense, de la ley que mataba a una ley que da vida, que da esperanza, que da salud. Y lo demostró, vuelvo a repetir, con el leproso, donde era aislado, donde era renegado. La sociedad, la misma iglesia, Él rompe todo eso y lo acerca, le da su dignidad, le da la personalidad, lo sana, le devuelve el espíritu de alma y cuerpo. Ahí está la clave, hermanos, hermanas, donde está Cristo Jesús, está en el enfermo, pero también está en el vivo, en el sano. Y a veces, ahora sí como decimos, ni Juana ni Chana, ni al vivo ni al enfermo. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué nos aislamos? No tengamos una vida muy cómoda. Jesús, amigo de todos, de publicanos, de pecadores, de justos, de buenos y malos. Él a todo mundo se acercaba y se dejaban que se acercaran a Él. Recordemos aquella mujer de hemorragia, se le acercó y ¿qué le dijo? Tan solo con tocar su manto sanaré. Y se dejó tocarlo, sintió la fuerza que salió de él, sintió esa fuerza y esa gracia que radiaba en aquella y se volteó y dijo, ¿quién me tocó? Y cuando descubre, Ana, tu fe te ha salvado. Se dejó tocar. Jesús sale a nuestro encuentro. Es Cristo el que se acerca a nosotros. Pero también nosotros necesitamos no le huyamos, sigamos perseverando. ¿Cuántos de nosotros nos han dicho cuando te has acercado a tu movimiento, a tu iglesia? ¿Cuántos de nosotros nos han dicho cuando vas a misa y te estás acercando a la comunión, al perdón? ¿Qué te dicen? Ah, ya eres un santurrón. Ah, ya eres el monaguillo del padre Daniel. Y nos echan mucho carro. A muchos les extraña que tú ya te estés acercando por el camino del bien, pero no lo olvides tan fácilmente. Y una vez que vamos acercándonos a ese camino del bien, en ese camino del bien nos vamos acercando y nos va a ir diciendo, ahora acércate al pobre, ahora acércate al enfermo. Recuerden la pregunta que le hizo el joven rico. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para ganar la vida eterna? Le dice Jesús, cumple los mandamientos. Todo eso lo he cumplido, Señor. Muy bien, vas por un buen camino. Pero solamente una cosa te basta o te falta. Anda, venda todo lo que tiene y déselos a los pobres. Acérquese a los pobres. ¿Cómo se fue aquel joven rico? Se fue triste, decepcionado, porque a veces nos importa más la riqueza, el tener, y por el tener y a veces tanto trabajar, nos olvidamos acercarnos o estar con los demás. Muchos padres de familia se han alejado tanto de su esposa, de sus hijos, y discúlpenme a veces las comparaciones, pero es real. ¿Cuántos esposos tardan noches que no están a su lado de su esposa? Y por eso la esposa se anda buscando a otro, porque ya no hay ese acercamiento. O la esposa no deja que se acerque el esposo y el esposo se anda buscando a otra. Acerquémonos, amén. Puedan, empecemos por ahí.
a estar más cerca el uno con el otro, pero ni siquiera de ahí lo hacemos. Por eso decimos, no, es muy difícil acercarnos al pobre, al desamparado que no conozco. Pues es cierto, porque si al que conoces, al que amas, no te hace tiempo, te enfrías y te vuelves solo o sola y te empiezas a aislar. ¿Y cuántos de nuestros casos hoy en nuestra realidad viven hasta en cuartos separados? ¿Hasta dónde se ha llegado la lejanía? Y no es necesario que venga una pandemia. Desde antes y durante y después se seguirá viendo esto. Hasta que conozcamos y dejemos que se acerque más, que se encarne más Cristo Jesús en nuestras vidas, entonces yo paz de estar siempre con los demás, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y no es la promesa que hicieron solamente los matrimonios, sino es una promesa de todo ser humano, estar con en las buenas y en las malas. Qué triste que nos digan, cuenta a tus amigos cuando estás en la cama y cuando no tienes, o cuando estás enfermo y en la cama y cuando no tienes dinero, a ver cuántos amigos se te acercan. También por un interés, sino que vivimos en unidad, nos acercamos a los demás porque somos hermanos, porque Cristo Jesús nos ha demostrado que Él, siendo Dios y nosotros su creación, vino y se encarnó para estar cerca de nosotros, para sanarnos, para redimirnos y salvarnos. Que esas sean nuestras actitudes reales y verdaderas en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida cotidiana. Ahí es donde tenemos que demostrar y qué decirles a los demás. Cristo vive en mí. Muchos podemos decir, Cristo vive en mí, yo estoy muy cerca de la iglesia, yo estoy muy cerca de Dios, yo estoy muy cerca del movimiento. Pero si yo no estoy cerca de mi hermano, de nada nos sirve, diría Jesús. ¿De qué te sirve todo eso si no amas a tu prójimo? No estás del que está a tu lado. Empecemos por ahí, hermanos, hermanas, y verán que las enseñanzas de Cristo Jesús que nos dejó y nos sigue recordando y nos sigue invitando a velar y cuidar y a estar cerca del que sufre, se va a hacer realidad. Empecemos por nosotros. No empecemos o no digamos, no, pues que empiece el líder, que empiece el padre o que nos lo demuestre. No, la invitación es para todos. Por eso mismo Jesús lo dice, el que quiera seguirme, que me siga. Fíjense, nos invita primero para estar con Él, acercarnos a Él, estar cerca de Él. Y después nos manda a estar cerca de los que sufren. Empapémonos, estemos cerca de Jesús y verán que vamos a estar siempre más cerca del hermano. Él es la fuente de la vida y de la verdad. Pues acudamos a Él para poder ver, para poder escuchar, para poder tocar, para poder caminar, para poder saborear. Qué bonito sería acercarnos también compartiendo el pan con el que no lo tiene. No solamente es llevárselo, sino de vez en cuando compartirlo con ellos, como ellos lo hacen. Estamos tan acostumbrados también a solamente a un gozo y a un placer y comer bien, que ya no nos acercamos a comer con ellos. Pues bueno, hermanos, hermanas, porque el tiempo se agota, hay compromisos y mil disculpas nuevamente por la tardanza de poder entrar a este medio y poder compartir con ustedes esta charla. Espero que algo les haya ayudado, iluminado. Espero que den muchos frutos. Espero acercarnos más, empezando, vuelvo a repetir, por tu familia, por tu grupo, en tu parroquia. Quedo abierto a si hay alguna pregunta, duda. Aquí no sé cómo le hacemos para el micrófono. Sí, pero para el micrófono, si me las puedes ir diciendo ahí también aparecen ahí. ¿No? No veo, pero... ¿Y el micrófono cómo? Pues las preguntas
Bueno, vamos a ver las preguntas ahora. Nomás le está hablando, espérame. Dice, muchas gracias por su tiempo, talento y tesoro. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda. Muchísimas gracias, los hermanos están agradeciendo. Diríamos, bendiciones, Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, muchas bendiciones. Puro agradecimiento. Solo gracias, gracias, gracias. Gracias, Padre, por este mensaje y por cuestionar mi fe en solidaridad con los demás. Dios lo bendiga y que a nosotros ya nomás puedes pedirse. Si no hay preguntas, dudas, vamos a encomendarnos al Rey de Reyes, al que siempre está con nosotros, a Cristo Jesús. Vamos a hacer la misma oración que Él nos enseñó, diciendo todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Y a Mamita María, que está también tan cerca de nosotros, sus hijos, para que nos bendiga y nos proteja, diciendo: contigo vamos, Virgen pura, y en tu poder vamos confiados. Pues llena de ti amparado, nuestras almas volverán seguras. Dulce Madre, no te alejes, tu vista vino aparte. Ven conmigo a todas, que nos deje. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Piadosísima Virgen María de la Merced, ruega a Jesús por nosotros. Que pasen bonita noche y que Dios me los bendiga, y bonita noche, y sueñen con los angelitos. Y aquí estamos para servirles. Ahí ya estuvieron viendo mis reyes de la Orden de la Merced.